Noticias 41 fue a Caracas para constatar el estado de la libertad de expresión. Declaraciones exclusivas de uno de los periodistas más importantes del país que recientemente fue amenazado por el régimen chavista. Una exclusiva de Noticias 41. Esta noche a las 10, América TV, junto a ti. Hugo Chávez trata de callar los medios de comunicación independientes en Venezuela no es nada nuevo. Lo preocupante es que los pocos que quedan son más censurados y amenazados. En su reportaje especial La libertad de expresión en peligro, Andrés Brender nos tiene los últimos acontecimientos. Me encanta la prensa. Aquí no hay información real del país de nada. Me encanta la comunicación social. El control de los medios de comunicación. Me encanta la libertad de expresión. Tienen amenazado todo el tiempo. Una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace. Lo cierto es que la libertad de expresión en Venezuela está amenazada y esto se evidenció después del cierre de Radio Caracas Televisión. Pero ¿qué tan amenazada está realmente? Noticias 41 viajó a Caracas donde pudo conversar con uno de los periodistas más famosos e informados del país, Nelson Bocaranda. Que ellos utilizan la excusa de que se puede hablar, que se puede decir, pero tienes una espada de Damocles encima. Chávez no ha ocultado sus ganas de tener una hegemonía comunicacional en Venezuela. Cuba es un faro para Chávez, un factor de inspiración. De hecho, el proyecto constitucional que Chávez sometió y que perdió era inspirado en la Revolución Cubana y en el proyecto cubano, que a su vez es una copia de la famosa Constitución de Stalin. Es por eso que Chávez creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, o como la oposición lo llama, Ley Mordaza, para así poder aniquilar a los medios independientes de Venezuela y por supuesto establecer su hegemonía comunicacional como lo existe en Cuba. Cometes 3 errores en 5 años, como no dar la hora exacta en el momento, no presentar el himno nacional en su momento, no identificar el nombre de la persona que estás entrevistando, o además no decir exactamente la hora en que se grabó la entrevista que estás sacando, si es grabada. 5 errores, 3 errores o 3 fallas que cometas en 5 años te quitan la licencia. Que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo. Tras décadas de tener programas de opinión en Venevisión, a Nelson también le llegó la censura. Pero según me comenta, esto no se debe a cierta afinidad política que Cisneros, propietario del canal, pueda tener con Chávez, sino más bien al miedo que Chávez ha desatado. Busteros, manipuladores. Porque no tienen vergüenza estos de Globovisión. Venevisión, igual que en otros canales, a lo mejor si no le pones la palabra miedo, le dices hay un poco de cuido sigiloso de no cometer errores porque te pueden caer encima. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Pocos días después de nuestra visita a Caracas, Nelson responsabilizó al gobierno, específicamente a su ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de, y cito, cualquier daño personal, atentado, secuestro o accidente, entre comillas, que pueda sucederme tanto a mí como a los integrantes de mi familia, por parte de la pandilla parapolicial que dirige Rafael Ramírez. Sin embargo, con este temor, aún se mantienen optimistas. Yo sí soy optimista, yo creo que tenemos fe en salir y esto no puede durar 100 años, esto no es Cuba tampoco. A diferencia de Cuba o de Rusia en la época comunista, todavía hay medios de comunicación distintos a la voz oficial del gobierno. Para Noticias 41, Andrés Brender.